2023, comenzando el gobierno del presidente Petro, ya siendo jefe de Estado, instalado el segundo periodo del Congreso de la República. Todavía no había cumplido un año de gobierno. No, señor, estaba a punto de cumplir un año. Se produce un encuentro, una comida, ese 20 de julio del 2023, en la casa del entonces ministro de las TIC, Mauricio Liscano, que había sido director del Departamento Administrativo de la Presidencia hasta hace muy poco tiempo. El encuentro fue solicitado por el propio presidente Gustavo Petro, con los magistrados de la Corte Suprema. ¿De qué quería hablar? En general de la justicia penal, pero en particular, Néstor, había una cosa que estaba allí sobre la mesa, y era la elección del próximo fiscal general de la Nación. En ese momento estaba a punto de terminar el periodo de Francisco Barbosa. El presidente Petro en marzo de ese año había ternado a Amparo Cerón, a la doctora Amelia Pérez Parra y Ángela María Buitrago para la Fiscalía. Él, luego de esa reunión del 20 de julio que le menciono, en septiembre de ese año, sacó a Amparo Cerón e incluyó a Luz Adriana Camargo, que a la postre fue elegida fiscal general de la Nación por la Corte Suprema. La reunión tenía ese objetivo. Finalmente el presidente quería tocar base con magistrados de la Corte Suprema sobre la elección de fiscal general de la Nación. En la casa de Mauricio Liscano. En la casa de Mauricio Liscano. Estuvieron allí reunidos durante varias horas. Empezaron hablando, por ejemplo, sobre lo que el presidente les preguntaba de qué habían hecho en materia penal. Allí empezaron los rifirrafes porque uno de los magistrados le planteó que a ellos se les estaba dificultando la cosa porque el presidente estaba nombrando como embajadores a personas que estaban siendo judicializadas y eso dificultaba mucho la acción de los jueces. Pero todo empezó a complicarse cuando el presidente empezó a narrar su presencia en el M-19, su actividad en esa guerrilla, cuando él empezó a hablar de todo lo que había hecho en ese grupo guerrillero. Y al final, el punto cumbre es cuando llegan al tema del holocausto del Palacio de Justicia, un tema que genera muchas sensibilidades, por supuesto, entre los magistrados. El presidente Petro hizo dos referencias, según me confirmaron personas asistentes a esa reunión, sobre el holocausto del Palacio de Justicia. Por un lado, dijo que ese había sido un acto de insurrección del M-19, con lo que eso implica, Néstor. Por supuesto, decir que es un acto de insurrección implica darle un sentido altruista y eso tiene unas implicaciones mucho más indulgentes en materia penal. Fue lo que después le repitió a Chaverra. Efectivamente. Entonces, el presidente dice que es un acto de insurrección la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. En ese momento, al menos dos de los magistrados entran a controvertirlo y le dicen que romantizar este tipo de actos es un insulto para las víctimas y es un insulto a la memoria. Luego el presidente Petro pues insiste en su punto y dice que lo que había ocurrido y lo que había hecho el M-19 en el Palacio de Justicia había sido un acto de heroísmo. Y ahí fue Troya, porque allí se subió todavía más el tono de la conversación, los magistrados diciéndole que él no podía referirse así a uno de los peores episodios en la historia de la justicia en Colombia, a un acto violento en el que habían muerto más de 100 personas que todavía existían desaparecidos. Al final, Néstor, lograron superar el impasse, se bajó el tono, se cambió el tema, pero esto, el 20 de julio del 2023, le confirma todo lo que se ha venido diciendo, en el sentido de que el presidente de la República, en un punto o en otro, termina romantizando el holocausto del Palacio de Justicia. Él lo ha hecho varias veces, yo insisto. El presidente, entonces, ¿qué es lo que espera que yo corrija? ¿Qué es lo que espera intentar aclarar? Si no lo ha dicho una vez, no lo ha dicho dos, lo ha dicho en público, lo ha repetido una y otra vez. Claro. El presidente dijo lo que dijo y piensa lo que piensa. Claro. Y los magistrados a quienes se los dijo, pues seguramente no solamente se lo han contado a usted, Néstor, sino a otras personas. Recuerde usted que ayer nomás el magistrado Ibáñez, en el acto académico de conmemoración de los hechos del Palacio de Justicia que se llevó a cabo en el externado de Colombia, dijo en su discurso, usando la misma expresión, casi a la misma hora que usted lo decía aquí en la radio, el presidente Ibáñez decía: eso no fue una genialidad, sino un acto terrorista, etcétera, etcétera, y lo describía después como lo han calificado los ellos hablan entre ellos y saben que el presidente no lo ha dicho ni una ni dos, muchas veces. Así que un poquito, tal vez la pregunta pero es, Néstor, lo interesante de ese quiere trino cambiar la versión ahora de que él ha dicho en público. Le repito al presidente cuantas veces quiera el elogio de Otero. Otero era pues el cerebro de la operación terrorista de toma del Palacio Luis de Justicia. Otero.
el presidente lo gradúa de genio militar por tomarse la Claro, y lo hace en y público en una entrevista y después lo hace en privado en distintos espacios, y por eso la gran pregunta es por qué, a pesar de que lo ha hecho en público y lo hizo en privado hasta hace poco tiempo, como lo narraba Ricardo, ¿por qué ahora quiere que se sepa algo distinto? Porque ahora no quiere que pensemos que a él le parece una genialidad. ¿Será que la conmemoración de los 40 años, la voz de las víctimas, de los hijos, de los familiares de los magistrados, lo están llevando a pensar distinto? ¿O simplemente...? No, el presidente es llevado de su parecer, usted sabe, Luis Ernesto, el presidente. Claro, pero ¿por qué entonces quiere opinión que pensemos distinto? Entonces yo creo que él sigue pensando que es una genialidad. Creo que él sigue pensando porque que en la distancia así como él sigue pensando que la lucha armada era legítima. Entendió que eso no se dice, porque el presidente lo decía en forma de carreta, en forma de político en campaña, pero decírselo a los magistrados, por supuesto, es profundamente ofensivo. Y repito, el presidente lo dijo, y tal vez en la distancia está entendiendo que eso es un error, y que hacerle un homenaje a Otero y no a las víctimas. Pero eso es una buena señal, que se dé cuenta que es un error, es una buena señal, y que tenga algo de empatía por el dolor de las víctimas que han salido con ocasión de los 40 años a reclamarle justamente al presidente algo de indolencia, y a reclamarle que trate de romantizar un periodo de la historia que, claro, fue muy doloroso, donde hubo abusos del Estado, del ejército, etcétera, pero que en ningún momento justifica esa toma. Entonces, pues yo creo que, a pesar de que todos sabemos que dijo lo que dijo, pues es una buena señal que por lo menos él crea o quiera que pensemos algo de esto. Asistentes a esa reunión, Héctor, un dato que es interesante, que me comentaron que quedaron preocupados con el sentido mesiánico de la función del presidente que tiene Gustavo Petro, de lo que significa ser jefe de Estado, porque le preguntaron qué hubiera hecho él si hubiera sido presidente en lugar de Belisario Betancur el 6 y 7 de noviembre del 85. El presidente Petro le dijo, pues yo hubiera cruzado la Plaza de Bolívar y me hubiera metido al Palacio de Justicia y hubiera puesto mis manos en alto y hubiera dado la orden de que cesara el fuego. Hubiera rendido, es que él representaba, el presidente de la República, representa todo el Estado, toda la mayoría del Estado colombiano. Sí. Imagínese a un presidente de la República, Héctor, oiga, esta me parece peor, entrando con los brazos arriba a rendir al Estado ante los terroristas. Y usted dice, claro, está diciendo eso porque él sigue pensando como un militante del M-19 al final de cuentas. Sí, pero bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo, entonces yo sigo más bien en lo que estamos de acuerdo. Héctor, porque yo sí creo que el presidente de la República, y entre otras cosas me parece una gran pregunta para los 104 candidatos, que es decirles cómo hubiesen actuado, para ver cuántos contestarían que hubieran actuado como Belisario Betancur o como el general Vega, y que hubieran causado pues lo que causaron en el Holocausto. Esa es una gran pregunta, pero no quiero quedarme ahí, porque yo sí quiero señalar y complementar una cosa que estaba diciendo Luis Ernesto y que estaban comentando ustedes, que es que yo sí creo que ha habido un cambio en el sentimiento ciudadano en relación con el M-19 y con las actitudes del M-19. Recuerde usted, Néstor, que cuando el M-19 se desmovilizó, la siguiente elección, que fue la de constituyente, pues prácticamente la ganó. Prácticamente la ganó, obtuvo 19 escaños, si bien el Partido Liberal sacó más curules. Héctor, porque el tiempo permite decantar. La imagen del M-19 era una imagen de héroes, de Robin Hood modernos en los años 80 en Colombia. El M-19 era una gran máquina de propaganda, de publicidad, liderado por un tipo que era un genio. Pizarro tenía mucho carisma, además. No, y Bateman era un genio de publicidad. Bateman fundamentalmente era un gran genio del mercadeo. Pero ¿saben esto? Y entonces se robaban camiones padres llenos de leche y los repartían. Iban y repartían la leche. Se robaban la espada de Bolívar, entraron a robar armas. Todos eran golpes muy publicitarios, pero también mataron a mucha gente. A mí el tema no me preocupa solo por el pasado. A mí el tema me preocupa es por el presente y el futuro. Es que cuando tú calificas estas situaciones de una genialidad, las genialidades se pueden repetir, las genialidades se admiran, las genialidades de alguna manera se elogian. Y eso es lo que a mí particularmente me preocupa y me genera una cantidad de dudas, de preguntas. Eso no solo frente al pasado, ojo con eso, sino frente al presente y frente al futuro. Ahí hay varias preguntas que hacernos. Pero lo que plantea Luis Ernesto, Néstor, es cierto. Es positivo que el presidente quiera quitarse de una afirmación cerrada de apoyo a
a la operación del M-19. De pronto quiere matizarla, tal vez no echarse para atrás, pero sí matizarla, y eso ya es bueno. Pero que lo diga. Porque para ojalá, yo estoy de acuerdo con usted, Álvaro, sí, ojalá quiera matizar o corregir. Porque para Petro el Palacio de Justicia provee un beneficio político, que es en esa visión binaria polarizante en que el M-19 fue pues absurda y estúpida y criminal su operación, pero que la reacción del ejército fue igual o peor. Y eso le permite un empate delincuencial y demostrar que el M-19 cometió el absurdo, pero también el Estado actuó absurdamente, que eso es lo que busca siempre el rebelde para decir que su causa tiene justicia. Entonces, si el presidente se echa para atrás de alguna manera, o por lo menos matiza, es positivo para salir de esa pelea absurda de decir que es culpa del M-19 o del Estado. Ahora, obviamente el origen es del M-19 y el Estado actuó peor que el M-19. Ahora, de momento, no hay ninguna... La diferencia, no hay la señal, diferencia María es que Consuelo, hay... de que quiera matizar o de que el presidente Petro quiera corregir. Claro que no hay, pero además su gobierno ha estado lleno de símbolos para reivindicar al M-19 y para exaltar al M-19. O sea, yo mencioné la espada de Bolívar, yo mencioné el tema de la bandera, pero recuerden cuando llevó a Pepe Mujica toda una condecoración, y la bandera que quiso usar fue la del M-19 y no la de Colombia, como presidente de Colombia. O sea, eso fue además una falta de respeto con los símbolos patrios. Pero dicho esto, la diferencia ahí, y por eso no hay empate criminal, es que por un lado las personas del ejército que estuvieron en la operación han tenido sanciones, han tenido sentencias condenatorias, han pagado cárcel, mientras que los del M-19 ninguna. Es cierto, entre otras cosas, por la amnistía, por el doble indulto de los años 90. Señor Aurelio, la última. Sí, Néstor, en la línea de esclarecer, empecemos por ir al DRAE para ver qué nos dice de qué es un genio. Y un genio es simplemente una persona con capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. O sea que cuando usted dice que Néstor Morales es un genio, está diciendo que tiene la capacidad de crear cosas nuevas y admirables, como lo dice para Luis Otero. Pero no solamente sobre Luis Otero. Cuando usted coge el libro Una vida, muchas vidas de Gustavo Petro, escrito en el año 2021, y se refiere a los episodios del Palacio de Justicia, obvio que no hace ninguna autocrítica, como aquí lo hemos dicho varias veces, pero además no solamente hace un homenaje que hizo en la entrevista sobre Luis Otero, no, en la página 99 y en la página 98 y en la 100 hace un homenaje a Jaquín y a Almarales. Dice que eran los grandes oradores del M-19, que podían llenar plazas. Y permítame leer esta pequeña frase que dice en el libro, en la página 99, dice: las circunstancias de estas muertes aún no se han esclarecido, cosa que no es cierto. Y dice: la muerte de Almarales fue distinta, él logró atrincherarse en un baño en un piso inferior y por eso llevó vivo al segundo. Sobre su muerte, en cambio, sí hay testimonios tanto de magistrados como de empleados que Almarales cuidó e incluso ayudó a escapar, quedando él solo con sus hombres y prácticamente sin munición. Ayudó a escapar, usted sabe, Aurelio, es uno de los grandes eufemismos. Almarales era el secuestrador, los otros estaban secuestrados, los ayudó a escapar. No, es cierto, liberó a algunas de las personas que había en ese baño entre el tercero y el cuarto piso de la Corte Suprema de Justicia. 8 de la mañana, 14 minutos, la frase de la genialidad la escuchan ustedes de boca del propio presidente Gustavo Petro. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres, en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero era un hombre que ya había estado... Ahí está, señor presidente, usted me pide que le consiga la frase. Esa es la frase que usted dijo en público y que repitió después ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estás escuchando Blue Radio.
La puerta de la paz total no está del todo cerrada para el tren de Aragua. La solicitud de esa organización comenzó oficialmente a transitar en la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro va a tener la última palabra. Así se lo hizo saber muy amablemente la oficina del Alto Comisionado para la Paz, alias Larry Changa. Es uno de los cabecillas y fundadores de la banda transnacional que quiere un cupo intentando frenar su extradición o a Chile o a Venezuela, que lo requieren por múltiples crímenes, y ahora el gobierno le dice que, cómo no, que valoran profundamente su interés genuino en formar parte de esa política de paz. El limbo de ese proceso de extradición es tal vez uno de los mayores indicios sobre el alto interés que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la solicitud, que tiene fundamento sobre la pobreza extrema y la exclusión como factores que generan vulnerabilidad, y del deseo de aportar desde la prevención y la reinserción social al proceso de paz que ha promovido el presidente Gustavo Petro. Si esto avanza, sería el proceso de paz más controversial, o por lo menos la iniciación de la mesa más polémica, si llegan a darle vía libre, y sería también una nueva contradicción del presidente a su saliente ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que le había cerrado la puerta de tajo y de entrada para el presidente colombiano. Con algunas bajas tanto de Europa como de América, se alista la cumbre CELAC y la Unión Europea. Será en Santa Marta a partir del próximo fin de semana. El organizador es el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, doctor Mauricio Jaramillo. Buenos días. Hola Néstor, buenos días, gracias por la invitación. ¿Usted está en Santa Marta ya? Sí, señor, acá estamos. Sí. ¿Cómo van los preparativos de la cumbre, señor vicecanciller? ¿Y qué tanto efecto puede tener la cancelación de algunos presidentes? O le pregunto de otra manera, ¿por qué están cancelando la de México, el de Chile, la de la Unión Europea, el de Francia, el de Alemania? Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, los preparativos van bien. Acá, como para explicar a la gente, esto funciona por fases. Primero hay una etapa de negociación de los coordinadores nacionales de la CELAC, es decir, del lado latinoamericano y caribeño. Aquí estamos los representantes de los 33 países preparando el texto de declaración, y mañana llegan nuestros pares europeos. Luego eso va subiendo de nivel hasta que llegamos al nivel de jefes de Estado y de Gobierno, que es básicamente lo que va a ocurrir el 9 y el 10. Es decir, que esto es una cumbre que se viene trabajando todo el año. No ha habido cancelaciones, es decir, Macron nunca, en el caso de Macron, en el caso de Boric, en el caso de Sheinbaum, se trata de presidentes que nunca confirmaron que iban a venir a Santa Marta, es decir, ahí en el estricto sentido no hay cancelación. Si me lo permite, en el caso de México, creo que sabemos que desde la época de AMLO, los presidentes mexicanos salen muy poco, viajan muy poco. Es un poco, no sé si la doctrina, que tiene que ver con la doctrina Estrada, la tradición que se está imponiendo desde Morena. Cancelaciones en estricto sentido hemos tenido dos, la de Ursula von der Leyen, de la Unión Europea. Nos enteramos ayer, cosa que la verdad nos sorprendió, porque había habido una confirmación, pero creo que son cosas que pueden ocurrir en cualquier cumbre, que por motivos de agenda se termine cancelando, y lo mismo en el caso de Alemania. Es decir, hemos tenido dos cancelaciones, pero el resto de jefes de Estado, de ministros de Relaciones Exteriores que nos habían confirmado, se han mantenido. Ayer, de hecho, nos confirmó el presidente Lula de Brasil, lo cual obviamente nos pone muy, muy contentos, y tenemos también, Néstor, es importante decirlo, una representación de alto nivel del Caribe. Viene Mia Mottley, primera ministra de Barbados, que es una mujer progresista, una lideresa de la región y del sur global. Entonces vamos a tener una cumbre, creo yo, con una presencia sustancial. Sí, señor vicecanciller, en la comunicación la comunicación que le envía la Comisión Europea a los medios de comunicación esgrime un argumento distinto a la agenda para la no asistencia de la presidenta Ursula von der Leyen a Santa Marta, a la cumbre. Dice lo siguiente: en vista de la actual agenda política europea y la escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta von der Leyen no asistirá a la cumbre. Al final, ¿eso no implica que la cumbre está fracasando, que ante la poca presencia de presidentes europeos, la presidenta de la Comisión decide no asistir?
No, eso es una conclusión, pienso yo, no sé quién está hablando ahí, creo Ricardo, es una conclusión apresurada. Yo creo que no podemos saltar a ese tipo de deducciones. A ver, aclaremos lo siguiente. Estamos hablando de 60 jefes de Estado. Estamos hablando de un momento del año muy complejo para algunos mandatarios. Algunos, por ejemplo, del Caribe han tenido que hacer frente al huracán Melissa. En el caso de Europa es difícil viajar hacia otro lado del mundo, más, insisto, en un momento de coyuntura en el que se está cerrando el año. Es respetable lo que haya dicho Ursula von der Leyen respecto a que para ellos no hay una representación suficiente, pero no es la lectura que nosotros tenemos. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, yo le doy mucha relevancia a la presencia acá del presidente de gobierno español, al primer ministro portugués, viene el más alto nivel de Países Bajos, el más alto nivel de Eslovaquia. Entonces digamos que nosotros pues discrepamos, obviamente respetamos, tenemos con Europa la mejor relación, pero decir que porque no viene el canciller alemán y porque no viene Ursula von der Leyen, la cumbre es un fracaso, pues a mí me gustaría saber exactamente cuáles son esos argumentos. La cumbre vamos a medirla por cuál es el nivel de profundidad de la declaración. Vamos a ver cuáles son las declaraciones orales de los presidentes, tanto europeos como latinoamericanos y caribeños. Pero condenarla por una declaración de von der Leyen, yo creo que es básicamente una desmesura. Sí, lo que pasa es que si es cumbre de presidentes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, uno sí podría medir el éxito o el no éxito, para decirlo de manera suave, en la cantidad de presidentes que vengan. Pero le pregunto, señor vicecanciller, sí llama mucho la atención que dos altos dignatarios que habían confirmado hace apenas 3 semanas su presencia en Santa Marta se hayan bajado en las últimas horas. 1, la señora von der Leyen. 2, el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Y entonces ahí surge la siguiente pregunta. ¿El gobierno considera que eventualmente la intención que tiene la Cancillería colombiana de impulsar una declaración conjunta Unión Europea-CELAC, rechazando los bombardeos de Estados Unidos a las lanchas cargadas con droga en el Caribe, pudo haber causado que Alemania y la Comisión Europea se echaran para atrás viniendo a esta cumbre? Bueno, en cuanto a lo primero, déjame aclarar una cosa. Volvemos a lo mismo. Es una cumbre, tienes razón, es el más alto nivel. Mi pregunta concretamente para ese razonamiento que tú me estás planteando es el siguiente. ¿Por qué es menos válido que venga el primer ministro de Portugal, el presidente de gobierno español, que venga Kaja Kallas, a que venga Ursula von der Leyen y Merz? Esa sería como mi pregunta, porque me parece que son unos por otros. Yo aquí, a mí lo que me interesa no es lo nominal, sino lo sustantivo. O sea, ¿por qué es más importante que no venga el canciller alemán a que, por ejemplo, venga Vía Motley o que venga Luis Ignacio Lula da Silva o Yamandu Orsi? Entonces, ahí yo te lo respondería en cuanto a que hay que fijarse más en quién viene y en quién no, aunque obviamente está bien que reporte quién ha cancelado. En cuanto a lo segundo, a ver, yo creo que hay que acostumbrarnos a una diplomacia de la confrontación, a una diplomacia en la que, hombre, somos socios con muchos estados del mundo, pero no coincidimos en todo. Nosotros como latinoamericanos, hablo de Colombia, hemos expresado nuestra preocupación por el despliegue militar en el Caribe, lo hemos dicho en CELAC, lo hemos dicho de manera individual, lo hemos dicho en comunicados conjuntos con otros países de la región, pero deducir que porque eventualmente hay un desacuerdo con Europa, que tampoco sabemos si es desacuerdo, que eso vaya a condenar la cumbre al fracaso, yo creo que es un error. Esa es una discusión que tenemos que dar. Inferir que hay países que no van a venir por eso, yo también creo que es básicamente equivocado. Yo entiendo la lógica, pues ustedes pueden decirlo, pero mi deber está en decirles que yo creo que están equivocados, y yo creo que acá hay una causa nacional. América Latina es un continente de paz. Por lo menos desde el 68 en Tlatelolco lo dijimos, zona libre de armas nucleares, y es lo que solemos defender en ese tipo de escenarios. Me debo interrumpirlo. Cuénteme. Parece que usted está sugiriendo en su respuesta que Estados Unidos está detrás de las decisiones de quienes no vienen a la cumbre, de quienes han cancelado en las últimas horas. No, y le pido que por favor no me vayan a
¿cómo se llama? A malcitar, ¿no? Por supuesto que no. Yo es para responder, es que no me acuerdo quién me hizo la pregunta, Ricardo, que ahí medio reconozco a Ricardo. Para responder a la pregunta de Ricardo de si tenía que ver en algo la presencia o la no presencia o la cancelación, me imagino que Ricardo está hablando de eso, la postura del presidente Lula que dijo. Si no vamos a hablar de eso, yo no voy. Eso fue lo que dijo Lula. Yo simplemente No, yo estoy hablando del presidente Petro. Entonces, que está impulsando públicamente desde hace tiempos una declaración conjunta, Unión Europea, CELAC, condenando los bombardeos estadounidenses en el Caribe. Entonces, ahí yo le explico a Ricardo, no funciona así. O sea, eso estás hablando desde el descontexto, Ricardo. A la declaración la hemos venido armando desde hace mucho tiempo. Es una declaración que se hace de la manera más democráticamente posible. ¿Qué puede pasar? Que algunos estados, y nosotros lo hemos hecho, incluyamos partes en esa declaración, pero no se ha contemplado una declaración Unión Europea CELAC para el tema concreto y puntual de acá. Lo que sale es, vamos a decir, esperemos que eso salga, es lo que yo espero como viceministro. La declaración de Santa Marta, 9 y 10 de noviembre. Aquí se reunieron yo no sé cuántos jefes de Estado, ministros, etcétera, y expresan, afirman, reiteran, y ahí salen un montón de temas: inteligencia artificial, democracia, derechos humanos, comercio, y entre ellos nosotros esperamos que haya una alusión a América Latina como zona de paz. Pero por favor, no me metan en líos, dejemos claro que Estados Unidos acá no toca ninguna trompeta, no toca ningunos pitos, no estoy hablando de Estados Unidos, simplemente era para responder a la pregunta de Ricardo, pero pues obviamente nosotros mantenemos la buena relación con Estados Unidos y no estamos, yo no estoy insinuando que la venida o la no venida de algunos líderes tenga algo que ver con lo que ha pasado recientemente con ese país. Señor Jaramillo, esta pregunta se la hago desde Madrid. Quería preguntarle particularmente por el caso del presidente francés Emmanuel Macron. Decía usted que efectivamente nunca confirmó, nunca había confirmado como tal que iba a asistir, pero lo cierto es que en este instante, según los medios franceses, está viajando hacia Brasil, hacia la cumbre que va a haber en Brasil, la cumbre COP. ¿Ha habido alguna explicación del gobierno francés? Habrá una representación, entiendo, del gobierno francés, pero las autoridades francesas han indicado el por qué su ausencia, sobre todo cuando geográficamente está pues relativamente cerca o mucho más cerca que si hiciese el viaje directamente desde la capital francesa. No, nosotros ahí, y te agradezco la pregunta que me permite como hacer una explicación más cabal del caso francés. Con Francia tenemos y es bueno que quede claro, una excelente relación. Nos apoyaron ahorita de una manera muy activa y muy dinámica en el Consejo de Seguridad para la renovación del mandato de la misión de verificación, cosa que les hemos agradecido. En todos los niveles hablamos con los franceses. Yo hablé con el embajador en Bogotá, Sylvain Ité, gran amigo de Colombia. El presidente Macron quería venir, hizo hasta lo imposible, pero ahí de nuevo un poco lo que le explicaba al comienzo a Néstor y a Ricardo, por motivos de agenda le queda imposible. Cuando un presidente sale, y más teniendo en cuenta pues todas las agitaciones de la política francesa reciente, cuando sale 2 o 3 días, ya eso genera un desgaste. Y eso hace muy difícil que el presidente francés esté por tanto tiempo por fuera de ese territorio, pero no tenemos dudas de que Francia está comprometida con América Latina y del Caribe. Es uno de los líderes naturales de la Unión Europea, y va a tener una representación y que será obviamente muy bienvenida por nosotros. Sí. Señor vicecanciller, una pregunta final. ¿Usted ha hablado con el señor presidente de cómo va a ser él para ir a Nueva York dentro de pocas semanas? Que es un viaje que está anunciando el presidente de redes sociales, inclusive esta mañana. Eso hay que preguntárselo al presidente. Usted me pregunta a mí desde el punto de vista logístico. Sí, logístico operativo, así es. Sí, haremos lo que siempre hacemos con los viajes de los funcionarios, tramitaremos la visa del señor presidente para que pueda ir a Nueva York. Nosotros sabemos que el reglamento de Naciones Unidas le permite al presidente Petro asistir a los headquarters, a la sede, y por ende confiamos que eso se respete por parte de Estados Unidos, que el presidente, si así lo desea, él puede desplazarse. Cuando viajan a Naciones Unidas, el compromiso del gobierno de Estados Unidos es aceptar esas visitas, al margen de que... Claro, acuérdese, Néstor, del caso de Ernesto Samper, ¿no? Ernesto Samper le es retirada la visa, igual el presidente, cuando le correspondía inaugurar los periodos de sesiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente podía entrar a Estados Unidos, precisamente porque ese es el compromiso cuando Estados Unidos recibe la sede del sistema de Naciones Unidas en Nueva York.
Sí, de acuerdo. Gracias, doctor Jaramillo, por atendernos. Le deseo mucha suerte en la cumbre de Santa Marta. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo y feliz resto de día. Que es la cumbre CELAC y la Unión Europea, que debe comenzar el próximo domingo, 8 de la mañana, 30 minutos. La puerta de la paz total no está del todo cerrada para el tren de Aragua. La solicitud de esta organización comenzó oficialmente a transitar en la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro va a tener la última palabra. Así se lo hizo saber muy amablemente la oficina del Alto Comisionado para la Paz, alias La Richanga. Es uno de los cabecillas y fundadores de la banda transnacional que quiere un cupo intentando frenar su extradición o a Chile o a Venezuela, que lo requieren por múltiples crímenes, y ahora el gobierno le dice que, cómo no, que valoran profundamente su interés genuino en formar parte de esa política de paz. El limbo de ese proceso de extradición es tal vez uno de los mayores indicios sobre el alto interés que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la solicitud, que tiene fundamento sobre la pobreza extrema y la exclusión como factores que generan vulnerabilidad, y del deseo de aportar desde la prevención y la reinserción social al proceso de paz que ha promovido el presidente Gustavo Petro. Si esto avanza, sería el proceso de paz más controversial, o por lo menos la iniciación de la mesa más polémica, si llegan a darle vía libre, y sería también una nueva contradicción del presidente a su saliente ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que le había cerrado la puerta de tajo y de entrada. Para el presidente colombiano, solo son delincuentes agrandados por la idea de bloquear a Venezuela. Ánimos calientes y fuego cruzado entre los empresarios colombianos y el presidente Gustavo Petro. Relación tensa desde siempre, pero relación que hoy llega a su máximo clímax y entra en su peor momento en un ambiente tan tirante que prácticamente se puede cortar con cuchillo, para hablarlo metafóricamente. Enfrentamiento que tuvo como último episodio un rabioso mensaje ayer del presidente Gustavo Petro en contra de los empresarios del país, a quienes les dice que ahora se hacen y posan de víctimas cuando lo que querían era hacer víctimas a los trabajadores con sobrejornadas y salarios de miseria, y cuando lo que siguen queriendo es perpetuar lo que él llama el negocio de la medicina. Un rabioso mensaje del presidente en contra de los empresarios en respuesta a la denuncia que hizo ayer la ANDI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la famosa CIDH, con sede en la ciudad de Washington, hija de la Organización de Estados Americanos, a la que pertenecen 35 países miembros del continente, y ante la cual ayer la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales del país, que reúne a más de 1.500 empresas de distintos sectores de la economía, denunció al presidente Gustavo Petro por lo que considera un patrón sistemático de amenazas, intimidación, hostigamientos y violación de los derechos humanos. La espiritualidad nos llena el corazón de paciencia, porque la espiritualidad nos hace entender que cada situación, cada persona tiene su ritmo, y que tú y yo no lo controlamos todo. Cuando tenemos la visión superior de la experiencia espiritual, somos capaces de encontrar el sentido de cada situación, de cada cosa. Donde más necesitamos. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 34 Víctor. minutos. Información económica en Mañanas Blue. Cuénteme. Perdóneme un segundo, Víctor, antes de la información económica. Porque le tengo una noticia sobre Shakira. Ya voy. La Shakira empresaria. Ya me cuenta lo de Shakira empresaria, que me interesa mucho. Pero hay una noticia política que a usted le puede interesar mucho. Sí, señor, cuénteme. ¿Se acuerda de la historia del nuevo liberalismo que tumbó la candidatura del exministro Alejandro Gaviria? ¿Cierto? Claro que sí, me acuerdo. ¿Se acuerda que ayer le conté que le ofrecieron la candidatura a Gaona? Al Sí, hijo señor. Del exmagistrado Gaona. Por eso por ende, la lista ya no sería encabezada por el doctor Gaviria. Imagino que me va a contar que aceptó el noticia- señor Gaona y que está todo listo. Me No, imagino pues, eso. La noticia- Obvio que no aceptó y nunca le habían contado. La Es que es noticia una de cosa última hora. increíble. Esto es increíble, esto solo pasa en Colombia. Es que no el le doctor- puedo creer. El doctor Gaona está escribiéndole una carta a Juan Manuel Galán diciéndole que no, que muchas gracias, que él vive en otro país, que no está interesado en la actividad Claro, él vive en política. Canadá.
¿Cómo? Él vive en Canadá hace 20 años, yo creo, algo así. Pero creo que no pisa Colombia, sino de visita. Vive con su familia, incluso su madre vive. Pero obviamente, si usted se está preguntando, vive con él allá. Si usted se está preguntando cómo es posible, padre, que le hayan ofrecido ser cabeza de lista y no se lo habían consultado. Pero es que se lo propusieron públicamente. ¿Cómo se publica, cómo se publicita, cómo se baja sin avisarle a Alejandro Gaviria del ofrecimiento que le habían hecho, sin tener un sí como respuesta? Le voy a poner el ejemplo del matrimonio. ¿Podría ser? Es que ese ejemplo usted no lo que pasa es que necesitaba bajar al doctor. No, el ejemplo del matrimonio es que yo le estaba diciendo, Héctor, al padre Linero, es como si yo anuncio que me voy a casar. Me voy a casar con la niña linda de la cuadra. Con Sofía Vergara. Y Sofía no sabe. Pero Sofía todavía no lo sabe. Sofía no me conoce, no sabe, no tiene ni idea, no es mi novia. Me hizo acordar de una canción de los hispanos. Me voy a casar, compadre. Solo me falta la novia y la plata. No me volteé a mirar. Esto es una película, la verdad, increíble de la política en Colombia. Porque están ofreciendo candidaturas sin contarlo a los de la coalición, que fue lo que le sucedió con Alejandro Gaviria. Por segunda vez, ¿no? Serio van dos, porque entonces lo había hecho con Alejandro Gaviria. Tienen que pasar, me da pena con Juan Manuel Galán lo que voy a decirle, tienen que pasar por el segundo oso en una semana. Y yo he participado del oso, pues porque yo informo, acaban de decidir que la cabeza de lista del nuevo liberalismo es Alejandro Gaviria. Y salen los otros y dicen, no va a ser Alejandro Gaviria, y efectivamente tumbaron a Alejandro Gaviria. Y vuelvo a caer, Juan Manuel Galán anuncia que la cabeza de lista será... No pesó el argumento, Néstor, del doctor Galán de que compartían las historias de vida por sus papás, ¿no? Porque los dos luchaban por el asunto del narcotráfico. Pero es que antes no hubo allí afinidad. Primero hay que avisarle. Antes de grabar un video y publicarlo en Twitter, usted llama. Claro. Como llamó Néstor la semana pasada el expresidente Álvaro Uribe a Mauricio Gaona. El expresidente Uribe se le había adelantado a Juan Manuel Galán. La semana pasada el expresidente Uribe llamó a Mauricio Gaona y le ofreció la cabeza de lista del Centro Democrático al Senado. El doctor Gaona le dijo, señor expresidente, gracias, pero no. Yo tengo motivos familiares y vivo fuera de Colombia. Le agradezco la invitación, pero no acepto. Bueno, quiero anunciar que me voy a casar la semana entrante con Sofía Vergara. Pero es que esa sería una manera en ese caso. No me gusta, eso es otra cosa. Anuncio. Pero las cosas al derecho. Uribe llamó, le ofreció y dijo que no y listo, y no se puso a hacer los pavientos. Para el ejemplo suyo es como, digamos, si usted lo hiciera, que se va a casar con Sofía Vergara, o yo dijera que va a casar con Sofía Vergara, en realidad lo que hizo Juan Manuel es lo que quizá hubiéramos estado haciendo nosotros si hiciéramos eso, que es anunciarle a nuestras señoras que nos queremos divorciar, porque en realidad esta fue la manera de decirle a Alejandro Gaviria que no iba más. No te vistas, que no vas, era Alejandro Gaviria, porque lo siguiente fue decirle a Alejandro Gaviria, bueno, allá no te puedo poner en la cabeza de la lista porque los demás no me lo aceptaron, pero entre otras cosas, si quieres venir, aquí vengo, y quiero anticiparle que Alejandro Gaviria ya le dijo, gracias, pero no, si no estoy en la cabeza de lista, no voy. Entonces Alejandro Gaviria ya también le dijo que ni siquiera en el cuarto renglón, que era el que le ofrecía, iba a estar. Yo no sé dónde va a terminar Alejandro, porque Alejandro Gaviria intentó... No, ya se fue de allá. Es que pero eso se puede allá, pero ¿para dónde va, Néstor? Héctor, porque eso produce ¿será que vuelve al Partido Liberal? El segundo nivel del circo en Colombia. Que usted en el Partido Liberal ya había pasado. Y si no le dan lo que usted quiere personalmente, yo quiero encabezar la lista de esa coalición. Entonces digo, no me dan la cabeza de lista. Entonces digo, ¿y en qué coalición será que me reciben? Y como Alejandro pues ha deambulado por otros partidos. Yo creo que con Alejandro Gaviria ya había pasado en el Partido Liberal. Él se fue de allá más que nada porque él se termina enterando de todo esto en redes sociales. Digamos, pero Ricardo, déjeme contar esto. En el Partido Liberal estuvieron estudiando la posibilidad, y el propio Alejandro Gaviria estuvo estudiando la posibilidad de encabezar la lista del Partido Liberal. Pero después el propio director del partido, el doctor Gaviria, César le dijo que no podría encabezar la lista, entre otras cosas porque ahí usted sabe que hay una discusión sobre si encabeza la lista liberal María Paz Gaviria o Lidio García, alguno de los dos, pero no había campo para un tercero como Alejandro Gaviria, que entre otras cosas algunos senadores liberales dijeron,
nosotros no vamos a ir en una lista de una persona que trabajó con el presidente Petro, que es realmente el gran problema del exministro Gaviria, que lo tienen otras personas, ¿no? Esa especie de estigma en unos determinados sectores políticos de haber trabajado con el presidente se Petro. metieron al gobierno y entrados al gobierno, y Cristo, Néstor, mire, y Liscano asumen lo bueno del gobierno y asumen lo malo de estar en el gobierno. Si el nuevo liberalismo, Cristo no es tan, si el no nuevo está tan lejos liberalismo del sigue por presidente. esa senda, Ricardo, va a repetir la suerte electoral de 2022. Recuerden que ellos arrancaron con un partido nuevo, hicieron lista cerrada y no alcanzaron el umbral. Y en esta ocasión, pues debieron haber aprendido de todos los errores en torno al manejo de esos anuncios, No han aprendido, de los Luis tiempos, Ernesto, y no pues han. lo que están mostrando es una enorme debilidad, porque que a uno una cabeza de lista le diga públicamente, no quiero ser tu cabeza de lista, pues es como, no me interesa ir a tu partido, y muestra es debilidad. Entonces, pues les queda poco tiempo para enderezar el rumbo. Y otra señal también que yo creo que es importante de la carta de Gaona, Néstor, y es que hay gente buena en política, gente buena en lo público, no en política, como Alejandro Gaviria, como el doctor Gaona, que ojalá aspiraran al Congreso de la República, ojalá tuviéramos menos JP Hernández y Mondragones y Polos, y tuviéramos más Gaonas y Alejandros Gavirias, pero lamentablemente el oficio es poco estimulante para la gente. O sea, llegar allá al Congreso, a ese circo, a ese mundo de agravios, pues no es estimulante para muchas personas y es lamentable. 8 de la mañana, 41 minutos. Ya les voy a contar de la carta que está firmando esta mañana el doctor Gaona, muy de moda por estos días, porque es hijo del magistrado Manuel Gaona, asesinado por el M-19 hace mañana 40 años. 8:41 minutos, la carta de Gaona está dirigida a Juan Manuel Galán, está fechada desde Cambridge, en Canadá. Camila Carvajal. Y le tengo otro dato, Néstor, oyentes, buenos días. ¿Sabe quién acaba de darle retweet a la carta que publica el doctor Gaona informando que muchas gracias, pero que no acepta ese ofrecimiento de Juan Manuel Gaona? Tiene un primer retweet, el de Alejandro Gaviria, que le está dando retweet a esta carta, que es una carta de 6 párrafos, en la que dirigida a Juan Manuel Galán como candidato presidencial y como además el líder de ese movimiento del nuevo liberalismo, le dice el doctor Mauricio Gaona que muchas gracias, pero no. Esta carta dice que si bien comparten problemas, situaciones y hasta una historia, no se va a meter en política. Esta carta dice que en particular recuerdan mucho las historias que tienen juntos, tanto Juan Manuel Galán, la familia Galán, como la de Mauricio Gaona, que él recuerda en particular como, comillas, tu padre estuvo a mi lado en las horas más difíciles cuando yo me despedía del mío hace 40 años. Y en el párrafo que sigue dice, debo ser honesto contigo y con el país. En los últimos meses he recibido varias ofertas, tanto para encabezar listas al Senado en otros partidos políticos, como para apoyar candidatos presidenciales en diferentes roles. Si bien resulta honroso ser considerado para apoyar el cambio y promover un destino diferente, en público y en privado, mi respuesta ha sido la misma. Con franqueza, que la verdad exige, no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición. Mi labor y mi lucha se enfocan en la protección del orden constitucional, de la ley, de los derechos humanos y particularmente de la historia. Y por eso termina además contando aquí que está dedicado Mauricio Gaona a su trabajo en la academia, a temas editoriales, profesionales y familiares que de momento le impiden volver a Colombia y que aceptar campaña y ser cabeza de lista le obligaría a volver al país, cosa que dice él por lo pronto no tiene pensado y que por eso se queda en Canadá, desde donde está escrita esta carta. La historia nos ha dejado en causas comunes, Juan Manuel, la eventualidad de nuestro tiempo y nuestro legado. Sin embargo, nos convocan una vez más a un compromiso con nuestros predecesores de defender la democracia, la república, el Estado, desde la posición en la que nos pongan a los dos. Es la manera como termina la carta, con aprecio y admiración, Mauricio Gaona. Así firma la comunicación para decir que no, cuando ya Alejandro Gaviria también dijo que él no solo no es cabeza de lista, sino que se sale de esa convocatoria de estos 3 partidos que se quedan por ahora sin cabeza de lista. Sí, todo en común, y dice en la carta, entre otras cosas, Aurelio, que le han hecho ofertas, seguramente se refiere a la que contó Ricardo, que le han hecho ofertas para el apoyar expresidente Uribe lo llamó la semana pasada y ya le había dicho que no, para ser cabeza de lista al Centro Democrático. Muy célebre antipetrista, cierto nivel de estrellato en este momento, quieren por supuesto
supuesto, acercarse los políticos a la luz del doctor Gaona. 8:45 a.m. Néstor, pero es señor Aurelio. Estos osos semanales a los que nos está acostumbrando Juan Manuel Galán tienen una explicación. Es que usted se acuerda cuando se habló aquí de la lista Ahora Colombia. Aurelio, tengo en la línea al doctor Juan Manuel Galán. Héctor Rivero dijo que era un sancocho. Si me permite, saluda al doctor Juan Manuel Galán antes de que siga escuchando sus insultos. Doctor Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a la mesa, a Aurelio especialmente y a todos los oyentes de Blue Radio. Aurelio, lo saluda el doctor Juan Manuel Galán. Pues me siento muy saludado. Comencemos, doctor Galán, por esta teoría. Debo ser sincero, Aurelio no es el único que ha dicho. La semana pasada era el anuncio, yo hablé con usted, de que cabeza de lista iba a ser Alejandro Gaviria. Y después vino el ofrecimiento a Mauricio Gaona, que esta mañana les está contestando públicamente que no acepta. ¿Ustedes no los consultaron antes? ¿Por qué esta cosa de oso, de circo, doctor Galán, de anunciar cabezas de lista sin tenerlas antes habladas o confirmadas? Pues Néstor, yo le voy a contar cómo ha sido este proceso. Nosotros conformamos una coalición que llamamos Ahora Colombia con el partido Mira y Dignidad y Compromiso para el Senado de la República. Y en el proceso de conformar esa lista, hablamos de construir un consenso en relación sobre todo a la cabeza de la lista, que va a asumir la vocería de la lista. El Nuevo Liberalismo propuso hace alrededor de un mes, en una reunión que tuvimos con las directivas del Mira y de Dignidad y Compromiso, el nombre del doctor Alejandro Gaviria, que nos parecía una persona que podía contribuir pues por su trayectoria, sus condiciones, su experiencia, su capacidad a asumir esa vocería de la lista. El partido Mira y el partido Dignidad y Compromiso expresaron reparos sobre su nombre en relación a que fuera la cabeza de la lista. Yo me comuniqué en ese momento, cuando tuvimos esa reunión con el doctor Alejandro Gaviria, y le expresé pues los reparos que había en el partido Mira y Dignidad y Compromiso sobre la cabeza de lista, y en donde ellos decían que ellos estaban de acuerdo en que él hiciera parte de la lista al Senado, pero que no asumiera la vocería y la cabeza de la lista. Entonces emprendimos también una búsqueda de nombres y de perfiles que para nosotros fueran importantes, representativos de lo que la lista busca representar y de lo que buscamos representar en el Nuevo Liberalismo, y nos pareció que Mauricio Gaona, por los pronunciamientos que ha hecho, doctor pues Galán, cumplía con ese perfil. Antes de que llegue al segundo capítulo de este novelón que es Mauricio Gaona, creo recordar que la mañana en que revelamos lo de Alejandro Gaviria, usted y yo hablamos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Nosotros dos hablamos. Y usted me dijo, ya está listo, puede contarlo, Alejandro Gaviria es el elegido. ¿Qué pasó en ese momento entre es Alejandro Gaviria y ya no fue Alejandro Gaviria? Pues en ese momento tuvimos la reunión con los otros dos partidos, nosotros presentamos a Alejandro Gaviria y pues nos encontramos con esos reparos de los otros dos partidos, y pues en aras de buscar un consenso con ellos, de no romper la coalición, de proponer una unidad, de preservar una unidad, pues nosotros le hicimos saber al doctor Alejandro Gaviria pues los reparos que había, y él pues me expresó en ese momento que él estaba interesado en la cabeza de la lista, que no estaba interesado simplemente en hacer parte de la lista al Senado. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Pues nosotros, la verdad, la lista es cerrada, ¿verdad? La lista es abierta, Néstor, es abierta. ¿Y qué diferencia hay para efectos prácticos? Digo, estoy intentando entender la posición de Alejandro Gaviria, ser el 1 o ser el 7, si es abierta. Pues para efectos de que la gente vote por Alejandro Gaviria en el 1 o en el 7, no hay ninguna diferencia. Pero los reparos del partido Mira y Dignidad y Compromiso tenían que ver con la vocería de la lista, que pues de todas maneras la cabeza es la que asume esa vocería, es la que habla en nombre de la lista, en representación de la lista. Esa es la única diferencia práctica, digámoslo así. Cuando se hizo el anuncio sobre el nombre de Alejandro Gaviria para encabezar la lista, ¿no había acuerdo? ¿Usted no había hablado con la gente de los otros de la coalición Mira y Dignidad? Pues nosotros veníamos hablando con ellos y veníamos mostrando cuál era el perfil
que nosotros esperábamos tener, una persona reconocida a nivel nacional, una persona que pudiera además tener una identidad ideológica con lo que la lista quiere representar en las elecciones del 8 de marzo y con lo que representa para nosotros en el nuevo liberalismo una persona de ideas liberales como Alejandro Gaviria. Y nosotros pues llevamos ese nombre pues pensando que iba a ser un nombre que iba a ser acogido realmente y que no iba a tener problema, pero pues ante los reparos que expresaron, pues tuvimos que replantear esa idea que yo le manifesté en ese momento a Alejandro Gaviria, buscando pues que tuviéramos la posibilidad de que él no desistiera de participar en la lista al Senado. Sí. Doctor Juan Manuel Galán, eso el episodio Gaviria. Pero ¿cómo llegan a la conclusión, cómo llega usted a la conclusión de que la persona ideal sería para encabezar esa lista al Senado al nombre de Mauricio Gaona? ¿Usted había hablado con él previamente? Pues Ricardo, yo estuve conversando con él. Él me expresó que pues tenía compromisos en el exterior, que tenía varios trabajos que está realizando en el exterior, pero sin embargo, pues a mí me pareció realmente como una iniciativa desprevenida poderle proponer que aceptara ser la cabeza de la lista en nombre del nuevo liberalismo en la coalición Ahora Colombia, pues porque es una persona que ustedes lo han escuchado en sus pronunciamientos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente Popular absurda que este gobierno ha propuesto para romper el orden constitucional y dirigirnos hacia una especie de narcodictadura constitucional con una nueva constitución hecha a la medida del actual régimen que garantice a perpetuidad que permanezca en el poder. Entonces nos pareció que además su historia personal, la historia como víctima del holocausto del Palacio de Justicia, que además tiene una relación muy estrecha con lo que Luis Carlos Galán, fundador del nuevo liberalismo, tuvo como valores y como principios en defensa de la democracia, de la institucionalidad. Pero cuando, pues era Galán, una persona ideal para eso. Cuando usted le hizo la oferta pública hace 24 horas, ¿usted ya sabía que él iba a decir que no? No, yo no sabía que iba a decir que no. Pero sí, yo me acabo de enterar por la carta. Pero si me dice que ya le había dicho que no podía. Cuando hablaron personalmente. Que estaba viviendo no, él no me dijo que no podía. Él me comentó su circunstancia y su situación, pero pues yo quise hacerle un llamamiento público en el momento en que el país pues está definiendo su rumbo el año entrante, que será un rumbo pues definitivo. Usted quiso presionar para los próximos años. Mejor dicho. Pues yo quise hacerle un llamado público para que pues realmente lo reconsiderara o considerara esa posibilidad de hacer parte de la lista al Senado. Imagínese usted a Mauricio Gaona en la Comisión Primera del Senado, de acuerdo, liderando procesos. De acuerdo, sería de lujo, pues, de primer nivel. Ahora, doctor Galán, pasado el primer capítulo Alejandro Gaviria, pasado el segundo capítulo Mauricio Gaona, tiene que haber necesariamente un tercer capítulo. ¿Tiene un nombre? ¿Usted tiene plan B? ¿O plan? Pues nosotros... ¿En qué letra vamos? ¿Plan C, plan D? Pues Néstor, nosotros seguimos buscando un perfil que, digamos, represente lo que nosotros queremos representar en esa lista al Senado desde el nuevo liberalismo y obviamente pues en conjunto con los partidos que hacen parte de la coalición Ahora Colombia, el partido Mire, el partido Dignidad y Compromiso, una persona realmente representativa, una persona que signifique también pues lo que nosotros queremos representar, que es la defensa de la Constitución del 91, que es la defensa de la institucionalidad democrática del país, que es que el país no pierda su rumbo democrático y no caiga en esta especie de dictadura ideológica apoyada por narcotraficantes y por grupos ilegales, en esa política de paz total que ha sido un fracaso total para el país. Eso es lo que queremos buscar, una persona que tenga ese perfil, que tenga ese carácter, esa valentía y ese conocimiento y lidere la lista con ese rumbo. Sí, doctor Galán, quisiera hacerle una última pregunta, más allá del nuevo liberalismo, de esta coalición con el MIRA y con Dignidad y Compromiso, sobre el futuro del centro, porque diferentes analistas han empezado a decir, mire, todos estos que consideran ellos errores no forzados fueron los que hace 4 años llevaron a que
terminara el país definiendo entre extremos, o que el país se polarizara y llevara al final a la presidencia a Gustavo Petro. Todo esto que está pasando, la salida de Alejandro Gaviria de la lista, que Mauricio Gaona diga que no, la incertidumbre en torno al futuro de esta coalición, o al menos de la confección de las listas, ¿no termina dándole insumos a quienes consideran que el centro otra vez se está dando un tiro en un pie? Pues Ricardo, yo no me considero de centro, la verdad, ni considero que esté en el centro. Yo creo que esas categorías de verdad, derecha, izquierda, centro, eso se le quedó pequeño a Colombia en este momento tan trascendental. Hoy realmente hay dos sectores. Un sector quiere que Colombia se quede en el pasado, anclada a un conflicto estéril que no produce resultados ni soluciones para lo que la gente espera de la política. Y el otro sector es el que busca que el país avance, que mire hacia el futuro, que innove, que renueve las instituciones, que le dé de nuevo confianza a la inversión, que la gente pueda sentirse tranquila, pueda sentirse segura, no solamente en términos de seguridad física, sino en términos de seguridad jurídica para las inversiones que el país necesita. Creo que esos son los dos grupos que en este momento están en oposición. Y claro, nosotros lo que pretendemos es que el país avance, que el país mire hacia el futuro. Y pues en este quehacer político usted sabe que nadie es infalible y yo no soy infalible y yo cometo errores, puedo cometer errores, pero cometo errores por atreverme a proponerle al país y proponerle a la gente que hagamos unidad, que trabajemos de una manera constructiva para que Colombia salga adelante, que dejemos este conflicto que nos distrae, porque es que ya nos está cogiendo la noche. O sea, nos quedan 25 años para no ser un país viejo y pobre. Y si no tenemos el próximo gobierno, un gobierno que pueda gobernar, que tenga gobernabilidad en el Congreso, que tenga unos ministros que estén 4 años con estabilidad, con confianza institucional, si elegimos el año entrante otro extremo, pues el país va a ser ingobernable. Y dentro de 4 años vamos a tener el regreso de la izquierda, el regreso del otro extremo que bloqueó el gobierno que venga. Entonces, yo sí creo que esa es la gran responsabilidad en este momento que tenemos. Y yo repito, yo me puedo equivocar y reconozco mis errores y creo que no hay nada de malo en reconocer los errores, pero los errores son por atreverse a hacer cosas, a proponer cosas. Sí. Y de eso pues asumo mi responsabilidad, si la tengo que asumir. Doctor Juan Manuel, una pregunta final. Usted me dice que usted no es de centro. Yo identificaba esta coalición un poquito al centro. Si usted no es de centro, en el mapa, en el espectro político, ¿usted dónde está? ¿A la derecha? Mire, yo ante todo me inspiro en las ideas del liberalismo histórico colombiano, que cree en la libertad, que cree en la democracia, que cree que la Colombia puede salir adelante sin violencia, que cree en la descentralización y en empoderar a los territorios para que sean dueños de su destino, que cree que Colombia puede insertarse en la comunidad internacional. A ver, como yo sé que el tema de centro y de izquierda y de derecha es un poquito para encasillar a la gente, lo reconozco. Sí. Pero si usted estuviera en el Parlamento británico o en el francés, de donde salió esto, los de izquierda se hacen aquí a la izquierda, o no, se llaman los de izquierda porque eran los liberales, los conservadores se hacen a la derecha, entonces quedó así, los de izquierda aquí, los de derecha allá. ¿Usted se sentaría a la izquierda o a la derecha? Pues yo no sé de dónde me sentarían, Néstor, pero yo lo que le quiero decir para la Colombia de hoy es que yo, por ejemplo, creo en que Colombia necesita seguridad, recuperación territorial, defensa de la población, fortalecimiento de la fuerza pública en todo sentido, pero también construcción de Estado territorial. La seguridad de Colombia no se va a poder lograr solamente, como proponen algunos, a punta de bala o de destripar al uno o al otro, porque eso es lo que la política que hemos seguido durante décadas y ha fracasado en Colombia. Lo que funcionaría es que podamos tener un Estado que esté presente territorialmente y que le solucione los problemas a la gente. Esa es la solución y la seguridad que Colombia necesita. No sé si eso es de izquierda o de derecha o de donde lo quieran encasillar, pero es lo que pienso. Vale. Juan Manuel Galán, que es el director del Partido Nuevo Liberalismo, hablando sobre los tropiezos. Hoy a propósito de que el doctor Gaona ha dicho que no participará en las elecciones del año entrante. Doctor Galán, gracias por acompañarnos y mucha suerte con el Plan Z.
Muchas gracias, Néstor, a usted, a Ricardo, a Aurelio especialmente y a todos los oyentes de Blue Radio. Aquí yo creo que Aurelio entiende su mensaje. Son las 8:59. Pero Néstor, mire, la cabeza, aquí hay un problema que es el que yo creo que el doctor Juan Manuel Galán estaba tratando de resolver, y dado que sus 2 intentos le salieron mal, yo creo que quedó derrotado. ¿Qué es cuál? Quedarse con la cabeza de lista de la coalición Ahora Colombia, o como se llame la coalición, porque obviamente hay un pulso. Jorge Robledo, pues digamos, reivindica, y a mi modo de ver con toda razón, pues su derecho a encabezar la lista, porque es un personaje pues reconocido, que seguramente va a sacar unos votos importantes, y en fin, es un hombre que tiene una legitimidad grande para pedir la cabeza de lista. Por otro lado está el Mira, que es un partido político muy organizado y que dice que va a poner la mitad, la mitad de los votos. Ya tienen claro quién va a encabezar, ¿no? Ya tienen claro quiénes son sus candidatos. Ana Paola Agudelo. Claro. Ana Paola Agudelo sería la cabeza de lista por el Mira. Y el Nuevo Liberalismo no sabe. Entonces, el doctor Galán quería que fuera el Nuevo Liberalismo porque le parece pues que el nombre del partido y la historia y tal merecía eso. Pero hizo 2 intentos y no pudo, perdió. Entonces, la cabeza de lista será entre Robledo y Ana Paola.